Hola, muy buenos días. Les quiero dar la bienvenida a este pequeño repaso de anatomía y oficialmente a mi primer video explicativo para redes sociales. Y qué mejor manera de comenzar que con un tema que es bastante interesante como lo es el tórax. Mi nombre es Kate León y espero que este video ayude a entender dicho tema. Para nosotros desarrollar la clase del día de hoy estaremos aprendiendo sobre la superficie del tórax. También estaremos hablando sobre los límites y composición de la misma. A su vez estaremos conociendo sobre qué son los ángulos costales. Luego de ello estaremos abordando las líneas de referencia del tórax. Seguido a ello conoceremos los espacios con los que cuenta el tórax y sabremos qué órganos o qué estructuras se encuentran allí dentro. En la parte de osteología estaremos mencionando y hablando sobre el esternón, estaremos hablando sobre lo que son las costillas o los arcos costales y por último en esa parte de osteología estaremos mencionando y hablando sobre las vértebras torácicas. Ya para finalizar con los temas, también estaríamos hablando sobre las articulaciones del tórax. Cuando nosotros observamos superficialmente el tórax o el pecho, como comúnmente se le suele denominar, nosotros vamos a poder notar que hay varios detalles y estructuras que podemos notar a simple vista con tan solo quitar la ropa que nos cubre. Lo primero que observamos es la diferencia clara de un tórax masculino y un tórax femenino. El tórax femenino posee glándulas mamarias que son órganos exocrinos compuestos de tejido conjuntivo, grasa y tejido mamario que contienen las glándulas que van a producir la leche. Estas glándulas mamarias están ubicadas entre la segunda y la sexta costilla sobre los músculos pectorales. Ya luego el tórax masculino también va a tener esas mismas glándulas mamarias, pero estas se van a encontrar atrofiadas e inactivas. Siguiendo con la comparativa entre un tórax masculino y un tórax femenino, otra característica importante que podemos notar es que el tórax masculino tiende a ser mucho más ancho que el tórax femenino, que este es estrecho. Ya luego, si mencionamos estructuras importantes que nosotros podamos detallar superficialmente, nosotros tendríamos que mencionar los músculos superficiales. Y estos músculos superficiales nosotros los podemos apreciar en dos vistas. Anteriormente, que significa de frente, y posteriormente, que significa de espalda. En la vista anterior, nosotros nos vamos a topar con el pectoral mayor, el pectoral menor, el serrato anterior y el esternocleidomastoideo. A pesar de que este es un músculo del cuello, nosotros estaremos explicando por qué lo incluimos en esta categoría. Ya luego que nosotros hablamos sobre el pectoral mayor o lo queremos definir, nosotros mencionamos que este es un músculo grande y en forma de abanico. Este músculo está ubicado superficialmente en la parte superior del tórax y este músculo va a cubrir la mayor parte de la región anterior de lo que es el tórax. Aparte, él va a tener una función de aducción, de rotación interna, va a flexionar el brazo y también va a ayudar a lo que es la inspiración profunda. Ya luego mencionamos al músculo pectoral menor y este músculo es delgado de forma triangular. Este músculo va a estar ubicado profundo al pectoral mayor y dicho músculo se va a extender desde lo que son las costillas superiores hasta lo que viene siendo la escápula. Este músculo va a tener la función de depresión y protracción de la escápula y también va a ayudar a lo que es la inspiración profunda. Seguido al músculo pectoral mayor, nosotros nos encontramos con el serrato anterior. Y este serrato anterior es de forma ancha y tiene forma también de sierra, de allí su nombre. Este músculo va a estar ubicado en la pared lateral del tórax, profundo a la escápula, y un detalle importante de este músculo es que también lo podemos apreciar en una vista anterior, pero en esta diapositiva lo visualizamos en una vista lateral para comprender mejor su estudio. Por consiguiente, este músculo se va a extender desde las costillas hasta el borde medial de la escápula.
y va a tener una función de protracción y rotación superior de la escápula. Y este músculo también va a mantener pegada la escápula a la pared torácica. Y para finalizar con los músculos que nosotros podemos apreciar en una vista anterior, mencionamos al músculo esternocleidomastoideo. Este músculo, como mencioné al inicio, iba a ser un músculo que se considera del cuello, pero este músculo tiene una porción inferior y esta porción inferior se encuentra en la región torácica anterior y por eso es que nosotros también lo podemos ubicar en el tórax. Ahora, este músculo es largo en forma de correa y va a estar ubicado a lo largo de los dos lados del cuello. Este músculo se va a extender desde lo que es el hueso esternón y la clavícula hasta el cráneo y va a tener una función de flexión y rotación del cuello y también va a ayudar a lo que es la inspiración profunda. Ya luego, en una vista posterior, nosotros nos vamos a topar con el músculo trapecio. Este músculo es bastante grande, es plano y de forma triangular. Este músculo se va a encontrar ubicado en la parte superior de la espalda y la región posterior del cuello. Este músculo se va a extender desde la base del cráneo hasta la parte inferior de la columna torácica y él va a tener unas funciones de elevación, retracción y depresión de la escápula. Pero aparte, este también va a ayudar a lo que es la rotación superior de la escápula, la extensión y la flexión lateral del cuello. Seguido a él, nosotros nos vamos a topar con el dorsal ancho, que este músculo, al igual que el anterior, es un músculo grande, también es un músculo plano y es un músculo que también va a tener forma de abanico. Este músculo va a estar ubicado en la parte inferior de la espalda y lateral del tórax y él se va a extender desde la parte inferior de la espalda hasta lo que viene siendo el húmero. Este músculo va a tener la función de extensión, abducción y rotación interna del brazo, pero él también va a participar en lo que es la depresión del hombro y va a ayudar a la respiración al elevar el tronco. Luego nosotros nos vamos a topar con dos músculos, el romboides mayor y el romboides menor. Como su nombre lo indica, ellos dos tienen forma de romboide y una característica importante es que el menor va a ser mucho más pequeño y va a estar superior al mayor. Ahora, estos músculos van a estar ubicados profundo al trapecio en la parte superior de la espalda y por consiguiente ellos se van a extender desde la columna vertebral hasta el borde medial de la escápula. Ellos van a tener la función de retracción y rotación inferior de la escápula y aparte también van a participar en lo que es la fijación de la escápula a la pared torácica. Y para finalizar con los músculos, nosotros nos vamos a topar con el elevador de la escápula. Este músculo es largo y es delgado. Él va a estar ubicado en la parte posterior y lateral del cuello profundo a lo que es el trapecio. Este músculo se va a extender de las vértebras cervicales hasta el ángulo superior de la escápula y él va a tener la función de elevación y rotación inferior de la escápula, pero aparte él va a participar en lo que es la flexión lateral y extensión del cuello. Ahora, hay una característica bastante importante y es que cada vez que nosotros estudiemos anatomía, nosotros tenemos que relacionar lo que aprendemos con unas posibles prácticas clínicas y esto va a mejorar significativamente nuestro avance en la carrera. Y para eso yo agregué en las diapositivas un tópico muy importante y son los puntos de ocultación cardíaca. ¿Y estos puntos cuáles van a ser? Primeramente, tenemos un foco de ocultación de la válvula mitral y este foco de ocultación nosotros lo podemos encontrar en el espacio intercostal izquierdo medial a la línea medioclavicular. Luego vamos a tener un foco de ocultación de la válvula aórtica y esta la podemos encontrar en el segundo espacio intercostal derecho junto a lo que es el borde esternal. Luego vamos a tener
otro foco de ocultación, pero este es el foco de ocultación de la válvula pulmonar. Y este nosotros lo podemos encontrar en el segundo espacio intercostal izquierdo junto a lo que es el borde external. Y ya para finalizar con los puntos o los focos de ocultación, vamos a tener el foco de ocultación de la válvula tricúspide. Y este lo encontramos del cuarto al quinto espacio intercostal derecho junto a lo que es el borde external. Ahora, nosotros tenemos que conocer que este tórax va a tener límites y también va a tener una composición. Y hablando sobre los límites, nosotros mencionamos que su límite superior va a ser la apertura torácica superior. Y esta apertura torácica superior va a estar definida o va a estar formada a su vez por el borde superior del manubrio del esternón, el primer par de costillas y el borde superior de la primera vértebra torácica. Luego, seguido a ello, nosotros nos encontramos con que esta va a tener un límite anterior. Y el límite anterior nosotros lo vamos a catalogar o vamos a decir que es el esternón y los cartílagos costales. Vamos a tener un límite lateral que estos van a ser las costillas y los músculos intercostales y posteriormente vamos a tener a lo que son las vértebras torácicas. Para finalizar, vamos a tener un límite inferior y ese límite inferior nosotros lo vamos a conocer como el músculo diafragma. Algo importante de este músculo es que él va a tener inserción en algo que se llama el proceso sifoide del esternón o el apéndice sifoide. También va a tener otro punto de inserción en lo que van a ser las costillas inferiores y las vértebras lumbares superiores. Y como un dato curioso de este mismo músculo diafragma es que él va a permitir el paso de estructuras como lo que es la aorta, el esófago y la vena cava inferior. Ahora, hablando ya y detallando sobre cómo está compuesto este tórax, nosotros mencionamos que él está compuesto por 12 pares de costillas a cada lado, derecha e izquierda. Y estos 12 pares de costillas van a tener una división. De la primera a la séptima costilla van a ser verdaderas. De la octava a la décima se van a denominar como falsas y de la decimoprimera a la decimosegunda se van a denominar como costillas flotantes. Luego vamos a tener un hueso llamado esternón y este hueso se va a subdividir en tres o va a tener tres partes importantes. Su primera parte y la más superior se va a conocer como manubrio del esternón. Su segunda parte, que es su parte media, la vamos a conocer como cuerpo y su tercera parte la vamos a conocer como proceso sifoides o apéndice sifoide. Ya luego tenemos a las vértebras torácicas, que estas vértebras torácicas van a ser 12. Y en la parte de los músculos nosotros tendríamos el músculo diafragma y los músculos intercostales. Ahora, abordando sobre el tema de los ángulos costales, nosotros tenemos que recordar que estos ángulos costales son simples puntos de referencia anatómicos que se van a relacionar con las costillas y el esternón. Para mencionar el primer ángulo costal que nosotros poseemos, vamos a mencionar al ángulo de Lois. Este ángulo se forma en la unión del manubrio del esternón, que es la parte superior del mismo, con el cuerpo del esternón. Este ángulo es un punto de referencia tan importante para la exploración física del tórax, ya que este ángulo justamente va a señalar la altura de la segunda costilla y lo que viene siendo la bifurcación de la tráquea. Luego mencionamos otro ángulo costal bastante importante y este lo vamos a conocer como ángulo subcostal o infraesternal. Y este ángulo se forma en la parte inferior del tórax donde los cartílagos costales de la séptima a la décima costilla se unen con el apéndice sifoides del esternón. Este ángulo por lo general es de aproximadamente 90 grados. Ahora, abordando el tema de las líneas de referencia al tórax, nosotros primeramente nos vamos a topar con una línea external.
Esta línea external, o también conocida como línea medio external, va a ser una línea imaginaria y esta va a atravesar el centro del esternón dividiendo al tórax anterior en dos mitades, propiamente derecha e izquierda. Luego nosotros nos vamos a topar con una línea paraesternal y esta línea es paralela a la línea medio external o línea external y esta va a estar ubicada a cada lado y allí se sitúan aproximadamente a la mitad de la distancia entre la línea external y la línea medio clavicular. Luego nosotros nos vamos a topar con la línea clavicular y esta línea clavicular va a ser una línea vertical imaginaria y esta se va a extender desde el punto más medial de la clavícula hacia abajo. Esta línea va a descender y esta va a descender siguiendo el borde lateral de la línea del tórax. Luego nosotros nos vamos a topar con la línea de la tercera costilla y esta línea muestra una línea esta vez horizontal que va a pasar por la tercera costilla. La línea de la sexta costilla es similar a la línea anterior y esta línea horizontal va a marcar la altura de la sexta costilla. Y por último, nosotros nos vamos a topar con la línea medio clavicular y esta línea medio clavicular va a descender verticalmente desde el punto medio de cada clavícula y estas líneas son esenciales o son importantes para la ocultación cardíaca en el ápice del corazón. Hablando sobre los espacios que tiene el tórax, nosotros vamos a mencionar que este va a contener dos cavidades pleurales, derecha e izquierda, y cada cavidad pleural es completamente independiente de la otra, lo cual es crucial porque si una infección o un colapso pulmonar afecta una cavidad, el otro pulmón puede seguir funcionando sin problema. Ahora, esta cavidad pleural va a estar albergada o en esa cavidad se van a albergar los pulmones derecho e izquierdo propiamente. Ahora, hay algo importante de estas cavidades pleurales y mencionar es que estas se van a dividir en la pleura parietal que va a ser la capa externa y la pleura visceral que va a ser la capa interna. Cuando nosotros mencionamos la pleura visceral, esta capa lo que va a hacer es que se adhiere íntimamente a la superficie externa del pulmón, incluyendo su fisura. Esta capa va a ser como una segunda piel para el pulmón y esta se va a moldear a cada uno de sus contornos. Y ya cuando mencionamos la pleura parietal, esta capa lo que va a hacer es que va a revestir la pared torácica interna, la superficie superior del diafragma y la superficie lateral del mediastino. Esta a su vez se tiene que dividir en cuatro porciones y esto va a ser según la región que cubre. Primeramente, nosotros vamos a tener una pleura costal, que esta pleura costal reviste la superficie interna de las costillas, los cartílagos costales, los músculos intercostales y la superficie lateral de las vértebras torácicas. Y esta va a estar separada de la pared torácica por la fascia endotorácica. Luego nosotros vamos a tener la pleura diafragmática, que esta va a cubrir la superficie superior torácica del diafragma, excepto en la región donde se inserta con lo que es el pericardio. Vamos a tener la pleura mediastínica, que esta se va a extender lateralmente, cubriendo las superficies laterales del mediastino y separando cada cavidad pleural de los órganos mediastínicos. En la raíz del pulmón, la pleura mediastínica se refleja y se va a unir con lo que viene siendo la pleura visceral. Y por último, nosotros nos vamos a topar con la cúpula pleural o pleura cervical. Ella lo que va a hacer es la extensión superior de la pleura parietal que se proyecta por encima de la abertura torácica superior. Ella va a ir cubriendo lo que es el vértice del pulmón y se va a encontrar reforzada por una membrana que se conoce como membrana suprapleural. Ahora, nosotros tenemos que recordar, ya que estamos hablando constantemente de lo que es la pleura, que nosotros vamos a tener lo que es un líquido pleural
Y este líquido lo que va a hacer es que reduce la fricción entre lo que son las capas pleurales durante la respiración. Eso va a permitir que los pulmones se expandan y se contraigan suavemente dentro de la cavidad torácica. Ahora ustedes imagínense dos superficies húmedas que van a permitir el deslizamiento una sobre la otra en lugar de dos superficies secas raspándose, y para eso va a servir este líquido pleural. Ahora, continuando con los espacios, tenemos las cavidades pleurales, pero ahora vamos a hablar sobre el mediastino. El mediastino básicamente es un espacio central del tórax y él está ubicado entre las dos cavidades que acabamos de mencionar. Esta región va a contener lo que es el corazón, los grandes vasos sanguíneos, la tráquea, el esófago, el timo, por ejemplo. También va a contener nervios importantes, va a contener vasos linfáticos. Pero este mediastino se va a extender desde lo que es la abertura torácica superior hasta lo que es el músculo diafragma y desde el esternón hacia la columna vertebral. Ahora, convencionalmente, este mediastino se va a dividir en dos partes y estas partes se van a ir dividiendo a través de un plano imaginario. El primero, para dictar este plano imaginario, va a ser desde el ángulo external, o como ya lo conocemos como ángulo de Lewis anteriormente, hasta el disco intervertebral entre las vértebras torácicas T4 y T5 posteriormente. Ahora, este mediastino, como mencionamos anteriormente, lo tenemos que dividir. Y nosotros primeramente vamos a tener un mediastino superior. Y este mediastino superior se encuentra por encima del plano transverso del tórax, que es el plano que pasa por el ángulo external T4 y T5. Luego vamos a tener un mediastino inferior, que este mediastino se encuentra por debajo de lo que es el plano transverso del tórax y se divide a su vez en tres compartimientos definidos por la presencia del pericardio. Hay que recordar que el pericardio es el saco que va a rodear al corazón. Ahora bien, de este mediastino inferior va a surgir lo que es el mediastino anterior, y este se encuentra entre lo que es el esternón y el pericardio. Luego del anterior va a surgir el mediastino medio. Este mediastino medio va a contener lo que es el pericardio y también va a contener al corazón. Luego vamos a tener un mediastino posterior y este se va a encontrar entre el pericardio y la columna vertebral. Por mencionar algunas estructuras que se encuentran en cada mediastino, mencionamos que en el mediastino superior nosotros vamos a tener al timo. ¿Y qué va a ser el timo? Él va a ser un órgano linfoide primario. Luego, también nosotros vamos a tener grandes vasos sanguíneos de bastante importancia. Vamos a tener lo que es el arco aórtico, vamos a tener lo que es la vena cava superior, lo que son las venas brachiocefálicas, propiamente derecha e izquierda. Vamos a contener la tráquea, vamos a contener al esófago también. Pero aparte, inicialmente cuando empecé a hablar de los espacios, mencionaba que íbamos a tener nervios importantes. Y nosotros vamos a tener el nervio vago, nosotros vamos a tener lo que es el nervio frénico, vamos a tener un nervio que nosotros lo conocemos como el nervio laringio recurrente, propiamente este va a ser el izquierdo. Nosotros vamos a tener también el conducto torácico y los vasos linfáticos y nódulos linfáticos. En este mediastino anterior, en este mediastino inferior, perdón, nosotros vamos a tener en el mediastino anterior tejido conectivo laxo y adiposo, vamos a tener vasos torácicos internos, ya sean arterias y venas, vamos a tener nódulos linfáticos y vamos a tener porciones remanentes de lo que va a ser el timo. En el mediastino medio, que es el más popular de todos, nosotros vamos a tener el pericardio, que como mencioné anteriormente, este iba a ser el saco fibroceroso de una doble capa que rodea el corazón. Vamos a tener al corazón, que todos sabemos que es el órgano muscular central del sistema circulatorio. Vamos a tener raíces de los grandes vasos. Vamos a tener al nervio frénico. Nosotros vamos a tener vasos periocardiofrénicos en arterias y venas. Y también vamos a tener nódulos linfáticos. En el mediastino posterior nosotros vamos a tener el esófago, vamos a tener la aorta torácica descendente, vamos a tener parte de lo que es el sistema venoso
Vamos a tener también el conducto torácico, nervios vagos, vamos a tener nervios esplénicos, el mayor y el menor, vamos a tener troncos simpáticos, torácicos y nódulos linfáticos para finalizar. Ya que nos hemos metido de lleno en esta clase de lo que son las generalidades del tórax, nosotros rápidamente tenemos que mencionar partes de su osteología. ¿Y cómo lo hacemos? Mencionando un hueso muy importante para esta caja torácica, para esta cavidad torácica, y es el esternón. Cuando nosotros tenemos que hablar del esternón o definirlo, nosotros vamos a mencionar que este es un hueso plano y alargado, y este hueso se va a encontrar en lo que es la parte central y anterior del tórax. Este hueso también es importante porque este va a funcionar o va a tener la función de un ancla. ¿Y a quién va a anclar él? Bueno, él tiene que anclar a lo que son las costillas y los cartílagos costales. Aparte, él va a formar lo que es la pared anterior de la caja torácica, y en esa pared anterior que él está formando, él va a cumplir una función de protector. ¿Y a quién tiene que proteger él? A lo que son los órganos vitales del mediastino. Esos órganos vitales ya los conocemos como lo que es el corazón y los grandes vasos sanguíneos. Además, este esternón va a tener una función importante en lo que es la mecánica respiratoria. Como mencionamos hace unas diapositivas atrás, dijimos que este esternón iba a estar dividido, y estas divisiones nosotros las mencionamos de superior a inferior. Superiormente nosotros vamos a tener lo que es el manubrio del esternón. En su parte media nosotros vamos a tener lo que es el cuerpo del esternón, e inferiormente nosotros vamos a tener lo que es el apófisis sifoide del esternón o proceso sifoide. Pero nosotros tenemos detalles característicos o reparos óseos que tenemos que mencionar. Lo primero que podemos mencionar es la escotadura yugular o incisura yugular. ¿Y esto qué va a hacer? Esto lo que es una depresión cóncava en el borde superior del manubrio. Y esta depresión es fácilmente palpable en lo que es la base del cuello entre las clavículas. Nosotros también mencionamos que este esternón va a contar con una articulación para lo que son las clavículas, bien sea derecha e izquierda. También va a contar con una zona de unión de la primera costilla. Ella va a contar con hemicarillas articulares para la segunda costilla, y estas hemicarillas articulares se van a situar en lo que es el borde inferior del manubrio, y estas hemicarillas van a contribuir con la articulación con el cartílago de la segunda costilla. Ahora también este esternón va a contar con lo que es el ángulo de Lewis, que este ángulo de Lewis o ángulo external ya sabemos que es una cresta transversal que es palpable, que se forma en la unión entre el manubrio con el cuerpo del esternón, y es importante porque este va a ser un punto de referencia. Mencionamos el cuerpo del esternón, que es la parte media, y de esta parte media nosotros podemos detallar las crestas transversales, que estas crestas ellas se van a encontrar en lo que es la superficie anterior del cuerpo del esternón, y a menudo se van a observar tres. Y estas crestas, o también nosotros la podemos denominar como líneas de fusión, van a estar representadas en los distintos segmentos óseos que se van a encontrar separados. Por consiguiente, vamos a encontrar las caras articulares para las costillas de la tercera a la sexta. Y por último, mencionamos el apófisis sifoide, que esta va a ser la porción más pequeña, incluso lo podemos notar en la imagen de lo que va a ser este esternón. Y esta parte tiene una forma muy variable. En ocasiones puede ser puntiaguda, en otras puede ser redondeada, en otras puede ser bífida, y en otras puede estar desviada un poco lateralmente. Esta básicamente va a estar compuesta por lo que es el cartílago, y en jóvenes gradualmente que nosotros enfrentamos ese desarrollo óseo, esos cambios morfológicos, esta se va osificando en lo que es la adulta. También en este esternón nosotros vamos a poder encontrar las caras articulares para la séptima costilla. Ya cuando nosotros hablamos de las costillas,
nosotros mencionamos que tenemos 12 pares de huesos largos. Las costillas son huesos largos. Estos huesos, aparte de ser largos, están curvados y se van a extender desde lo que es la columna vertebral torácica hacia la parte anterior del tórax, junto con lo que es el esternón y las vértebras torácicas. Ellas van a formar lo que es la caja torácica, y esta caja torácica ya sabemos que es de protección vital para los órganos internos que tenemos allí. Ahora, estas costillas nosotros las vamos a dividir en las costillas verdaderas, y estas costillas verdaderas van a ser de la primera a la séptima, como lo mencionamos anteriormente. Y estas costillas verdaderas van a tener partes. Esas partes van a ser cabeza, cuello, tubérculo, cuerpo, extremo anterior y cartílago costal. Ahora, ya sabemos que de la octava a la décima se van a denominar como costillas falsas, y esta va a tener las mismas características: cabeza, cuello, tubérculo, cuerpo, extremo anterior y cartílago costal. Y para finalizar vamos a tener las costillas flotantes, que es la decimoprimera y decimosegunda, y estas costillas van a tener cabeza, cuello, tubérculo, cuerpo y extremo anterior. Ahora, si nosotros mencionamos detalles brevemente sobre lo que acabamos de apreciar de las costillas o los reparos óseos, nosotros mencionamos que la cabeza de la costilla es básicamente el extremo posterior de la costilla que se va a articular con lo que son las fositas costales. Y las fositas costales no son más que depresiones articulares. Ahora, ¿para qué va a servir esta cabeza de las costillas? Ellas lo que van a permitir es la articulación con la columna vertebral torácica. Y eso va a formar una articulación que se llama articulación costovertebral. Si mencionamos para qué nos sirve el cuello, ese cuello nos va a servir porque conecta la cabeza con el cuerpo, la costilla. El tubérculo nos va a servir porque hay una carilla articular que va a permitir la articulación con la apófisis transversa de la vértebra, y eso va a contribuir a la estabilidad de la caja torácica. Eso va a facilitar los movimientos respiratorios. Y hay una porción que es una porción no articular, pero ella va a servir como un punto de anclaje para un ligamento que conecta la costilla con la vértebra. Ahora, si nosotros mencionamos también para qué nos sirve el cuerpo, este cuerpo de la costilla forma la mayor parte de la longitud de la costilla y va a contribuir a lo que es la estructura de la pared torácica. El extremo anterior nos va a servir porque este va a proporcionar el punto de unión con el cartílago costal, que a su vez este cartílago costal se va a conectar con el esternón en las primeras costillas verdaderas, o al cartílago costal superior en lo que vienen siendo las costillas falsas. Y luego vamos a tener, por último, un cartílago costal, que este cartílago costal lo que va a hacer es proporcionar estabilidad que es necesaria, y aparte va a proporcionar movilidad a lo que es la caja torácica. Esto va a facilitar lo que es la expansión y la contracción durante la respiración. Ahora, hacemos paréntesis aquí porque es importante, y es que en las costillas verdaderas ellas se van a conectar directamente la costilla al esternón, y en las costillas falsas estas se van a unir a lo que es el cartílago superior. Ahora, hay distintas particularidades entre lo que son las costillas falsas y las flotantes. Las costillas falsas, sus partes siempre van a ser similares a la de las costillas verdaderas, pero sus cartílagos se unen al cartílago de la costilla superior en lugar de unirse directamente con el esternón. De las costillas flotantes nosotros podemos mencionar que estas costillas son mucho más cortas y tienen algunas características mucho más simplificadas. Ahora, cuando nosotros hablamos de la cabeza en estas particularidades, refiriéndonos a la cabeza de la costilla, y es que generalmente estas van a tener una sola carilla articular, pero esta carilla articular es bastante grande, y eso va a servir para que se conecte con la vértebra correspondiente, ya sea T11 o T12, refiriéndonos a la costilla flotante. En el cuello nosotros podemos notar que ese cuello puede ser corto o incluso puede estar ausente, y esto específicamente
pasa en la costilla número 12. Ahora, también cuando nosotros hablamos del cuerpo, mencionamos que el cuerpo es corto y no tiene un surco costal bien definido. Y para finalizar con la parte osteológica, nosotros vamos a mencionar a lo que son las vértebras torácicas. Y aquí hay un punto importante que nosotros tenemos que destacar de las vértebras en general o de la columna vertebral, y es que la columna vertebral, a medida que va descendiendo, sus vértebras van aumentando de tamaño. ¿Y esto por qué? Porque a medida que nosotros vamos obteniendo más peso en distintas estructuras, nuestras vértebras tienen que redistribuir ese peso hacia los miembros inferiores. Ahora, nosotros mencionamos que tenemos 12 vértebras torácicas y las vértebras torácicas van a tener una curvatura común. Esa curvatura dorsal o torácica se va a conocer como cifosis. Ahora bien, nosotros podemos mencionar puntos importantes de las vértebras torácicas, y es que cuando nosotros las definimos, nosotros vamos a mencionar que estas van a formar la parte media de la columna vertebral, y sobre quiénes van a estar ubicadas o entre quiénes van a estar ubicadas. Superiormente van a estar ubicadas por las vértebras cervicales, que son las vértebras del cuello, y inferiormente van a estar ubicadas entre las vértebras lumbares, que las vértebras lumbares están en la parte baja de la espalda. Ahora, estas vértebras se van a designar con una letra única que ya la pudieron notar, que es la T, y van desde T1 a T12 propiamente. Y ellas van a tener características únicas que la van a distinguir de las otras regiones de lo que es la columna vertebral, principalmente la articulación con las costillas. Y aparte es que también van a jugar un papel importante en lo que es el soporte de lo que es el tronco superior. Ahora, ya abordando las características generales, es que aunque van a existir algunas variaciones a lo largo de la columna torácica, especialmente si nos referimos a T1, T10, T11 y T12, hay una vértebra torácica que es típica como la T2 y T9, y en ella van a presentar las siguientes partes. Cuando nosotros la abordamos en esta vista lateral izquierda, nosotros podemos mencionar el cuerpo vertebral, y este cuerpo vertebral que es la porción anterior, que es grande y es cilíndrica de la vértebra. También podemos mencionar que estas vértebras torácicas cuentan con una faceta costal. Podemos mencionar que esta tiene una faceta articular superior, tiene un pedículo, que estos pedículos son básicamente dos procesos cortos y gruesos que se proyectan posteriormente desde la parte superior del cuerpo vertebral y se unen a las láminas. También vamos a tener una faceta costal transversa, vamos a tener un proceso transverso y vamos a tener una faceta articular inferior. Entre más detalles podemos destacar que tenemos un proceso espinoso, podemos destacar una escotadura vertebral inferior y una faceta costal inferior. Ya si nosotros vemos esta vértebra en una vista superior, mencionamos los mismos detalles: un cuerpo vertebral, una faceta costal superior, un pedículo, una faceta costal transversa, una lámina, un proceso espinoso, una faceta articular superior y una escotadura vertebral. Pero hay un detalle importante que hay que mencionar de estas vértebras torácicas, y es que nosotros vamos a tener presente un agujero vertebral, y este agujero vertebral es el espacio que está formado por el cuerpo vertebral anteriormente y el arco vertebral posteriormente. Y como nosotros vemos un agujero, en los agujeros siempre hay un contenido adentro. ¿Y qué se va a contener en este espacio? La médula espinal y las raíces nerviosas, a su vez también los grandes vasos sanguíneos. Y aparte va a tener unas pequeñas capas protectoras para la médula espinal que van a ser las meninges. Y ya para finalizar con esta clase de generalidades del tórax, un video que disfruté bastante haciendo, en tanto a la grabación como a la realización de las diapositivas,
Nosotros nos despedimos con las articulaciones y es que nosotros vamos a tener distintas articulaciones en el tórax. Por mencionar, vamos a tener a la articulación costovertebral. Y esta articulación costovertebral va a ser la unión entre las vértebras torácicas y las costillas. Y de esta articulación costovertebral, casualmente hay dos tipos de articulaciones costovertebral. La primera, que es la articulación de la cabeza con la costilla, y la segunda, que es la articulación costotransversa. La de la cabeza costilla, que va a ser que une la cabeza de las costillas con los cuerpos vertebrales adyacentes. Y de la articulación costotransversa, que está unen al tubérculo de las costillas con los procesos transversos de las vértebras. Aparte, ya refiriéndonos generalmente a la articulación costovertebral, nosotros mencionamos que esta es una articulación de tipo de artrosis, o sea que permite movimiento. Nosotros la clasificamos morfológicamente como sinovial plana y los movimientos que puede realizar esta articulación en conjunto con los músculos va a ser de desplazamiento y rotación. Y estos movimientos van a ser esenciales para qué? Primeramente para la elevación y para la depresión de las costillas. Ahora, estos dos movimientos que les acabo de mencionar, la elevación y la depresión de las costillas, lo que va a hacer es que aumenta y disminuye los diámetros de la cavidad torácica y porque va a haber un aumento y una disminución. Y esto va a ser durante la inspiración y la expiración. Y ya para casi finalizar con el tema articulaciones, nosotros mencionamos que tenemos una articulación esternoclavicular. Y como su nombre lo indica, esta va a ser la unión entre los cartílagos costales y el esternón. Esta articulación nosotros la podemos clasificar como diartrosis, o sea que permite movimiento. En una clasificación mucho más morfológica, nosotros la podemos catalogar como silla de montar, sinovial. Y esta puede realizar los movimientos de elevación y depresión de la clavícula y también va a participar en una rotación axial de lo que es la clavícula. Aparte, ella puede generar un movimiento hacia adelante y hacia atrás en lo que es la clavícula. Luego nosotros mencionamos una articulación esternocostal y esta articulación es la unión entre los cartílagos costales y el esternón. Ahora, esta articulación esternocostal es de tipo sinartrosis, que esta permite poco o casi ningún movimiento. Esta articulación nosotros la podemos clasificar como cartilaginosa primaria. Y por último, nosotros vamos a tener la articulación costocondral, que como su nombre lo indica, es la unión entre el extremo anterior de las costillas y los cartílagos costales. Ahora, esta articulación costocondral es de tipo sinartrosis, lo que permite poco o ningún movimiento. Nosotros la clasificamos morfológicamente como cartilaginosa primaria y los movimientos son virtualmente inmóviles, pero ella tiene una función principal y es proporcionar una unión firme pero ligeramente flexible entre la parte ósea de la costilla y el cartílago costal. Esto lo que va a permitir es cierta elasticidad en lo que es la caja torácica. Y ya con esto me despido en esta clase de generalidades de lo que es la cavidad torácica o el tórax. Espero que pasen una feliz tarde y que me apoyen suscribiéndose al canal de YouTube y siguiéndome en mis redes sociales. Espero que pasen un feliz día.